Soy Plutarco de Queronea, hijo de una Grecia que ya había dejado de ser imperio, pero no de ser alma. No fui soldado ni rey, sino observador del alma humana. En los rostros de los hombres grandes, en sus victorias y sus caídas, busqué siempre una enseñanza, porque los héroes no son estatuas, son espejos. Aprendí que el poder revela el carácter, que la virtud brilla más en la moderación que en la gloria, y que ningún hombre es verdaderamente libre si no gobierna primero su propio corazón. Escribí para recordar que la historia no es una sucesión de batallas, sino de decisiones morales, que Alejandro no fue solo conquista, ni César solo ambición, ni Catón solo severidad. Cada uno de ellos fue un drama interior, un combate entre lo que deseamos y lo que sabemos que debemos ser. Si mis palabras han sobrevivido, es porque la naturaleza humana no cambia tanto como las ciudades. Los mismos vicios nos tientan, las mismas virtudes nos salvan. Por eso te invito a mirarte en estos retratos antiguos, porque si conoces a los hombres del pasado, comprenderás mejor a los del presente y a ti mismo. Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un nuevo filósofo que es Plutarco de Queronea. Plutarco de Queronea, filósofo moralista, historiador griego, perteneciente al pensamiento platónico medio. Es célebre por sus obras Vidas Paralelas, es una de las más conocidas, donde compara las biografías de grandes hombres griegos y romanos para extraer enseñanzas éticas. Y también es conocido por su obra Moralia, que es una vasta colección de ensayos sobre religión, política, psicología, filosofía práctica, etc. Su pensamiento busca armonizar la tradición griega con los valores morales universales, promoviendo la virtud, la moderación y la autoconciencia como pilares de una buena vida. Plutarco influyó en el humanismo renacentista, en autores como Montaigne, como Sexto Empírico también, uno más cercano, ¿no? Quien lo consideró en todo caso un modelo de sabiduría y equilibrio moral. Vamos a ver entonces la vida y obra de Plutarco en estos apuntes de filosofía. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, vamos a comenzar entonces con la familia de Plutarco. Nicarco fue el bisabuelo de Plutarco y su nombre aparece mencionado en uno de los pasajes más significativos de las Vidas Paralelas dentro de la vida de Antonio. Las Vidas Paralelas es una obra de Plutarco, la más conocida quizás, la vamos a ver, así que no se preocupen, porque es una serie de biografías, y entre esas está la vida de Antonio, el emperador, y ahí Plutarco habla de su bisabuelo Nicarco. Bien breve en todo caso, pero bueno, ahí está. Y Plutarco lo recuerda como testigo de los tiempos duros en que Grecia había perdido su independencia y las ciudades estaban sometidas a las cargas impuestas por Roma. Según relata Nicarco, contaba cómo, durante la guerra de Marco Antonio, los habitantes de Queronea fueron obligados a transportar grano hasta el Golfo de Corinto bajo la vigilancia de soldados armados con látigos.
Eso es puntualmente lo que Plutarco nos habla de su bisabuelo Nicarco. Es justamente ese acontecimiento, ¿no? En cambio, Lamprias fue el abuelo de Plutarco y una figura que encarna el legado intelectual y doméstico del filósofo. Sabemos de él gracias a las propias obras de Plutarco, especialmente en los diálogos de sobremesa, las cuestiones conviviales, donde aparece como interlocutor activo en las conversaciones filosóficas. Ahí se le presenta como un hombre elocuente, agudo, amante de la palabra, lo que sugiere que fue uno de los modelos formativos de su nieto. Lamprias no es solo un personaje familiar, sino una figura literaria que simboliza la vida del pensamiento dentro del ambiente cotidiano, el ideal del sabio que reflexiona mientras conversa, que busca la verdad en el diálogo y la observación de los hombres. Plutarco también menciona que su abuelo fue amigo de Filotas, el médico de Marco Antonio, lo que deja entrever que la familia mantenía contactos con el mundo romano y vivía entre dos culturas, que era la tradición griega heredada y la realidad del Imperio Romano. Ahí nosotros ya podemos ver que pareciera ser que Plutarco prefiere en sus obras el estilo platónico, es decir, el estilo de los diálogos. Vamos enseñando cosas a través de los diálogos. Su padre era Autóbulo, que era miembro de una familia acomodada y establecida en Queronea, a cuya vida intelectual y social Plutarco se refiere en varias obras. Aunque no se conocen muchos detalles biográficos específicos sobre él, se señala que su nombre aparece como Autóbulus en algunas conversaciones familiares que Plutarco recoge en los diálogos de sobremesa, pero fíjense que también está en otros diálogos, como por ejemplo sobre la racionalidad de los animales. ¿Ah? Aunque no se sabe si este podría ser el hijo también de Plutarco, porque se dice que también tuvo un hijo que se llama Autóbulo, entonces ahí hay una duda. Pero bueno, en Autóbulo participa como figura de autoridad y miembro activo de la vida familiar e intelectual. Se le escucha, por ejemplo, intercambiar ideas o relatos en presencia de Plutarco y otros familiares. Plutarco señala que siendo joven fue enviado con él en una comisión para el precónsul y luego su padre se levantó ante la asamblea para recomendarle humildad en la narración del hecho, diciéndole, no, no yo fui, sino fuimos. Desafortunadamente, con respecto a la madre no tenemos ninguna fuente, o ninguna fuente antigua lo menciona, ni en las vidas paralelas, ni en las Moralias, que es otra obra de él. Ninguno aparece una referencia directa y tampoco los biógrafos antiguos del filósofo, como podrían ser Focio o Suidas, dejaron registro de su identidad. Vamos con el nacimiento de Plutarco. Plutarco nació hacia el año 46 después de Cristo en Queronea, una pequeña ciudad de la región de Beocia en la Grecia central. Y en ese tiempo Grecia ya estaba incorporada al Imperio Romano bajo el gobierno del emperador Claudio en el 41 al 54 después de Cristo. Queronea era una ciudad modesta, pero de gran simbolismo histórico. Allí, en el año 338 a.C., Filipo II de Macedonia había derrotado a los atenienses y tebanos, poniendo fin a la independencia política de las poligriegas. Esa carga histórica no era ajena a Plutarco, quien la menciona con orgullo y melancolía en algunos pasajes de sus obras, consciente de vivir en una Grecia sometida políticamente, pero viva espiritualmente. Su familia pertenecía a la aristocracia local de Queronea, lo que le permitió una formación privilegiada. Desde su juventud estuvo rodeado de cultura filosófica. Su abuelo Lamprias, por ejemplo, y su padre Autóbulo eran hombres instruidos, y su hogar fue un espacio de conversación filosófica, de religión tradicional y de educación. Sabemos que tuvo al menos dos hermanos, y aunque no todos los nombres se conservan con certeza, el más importante y mejor conocido es Lamprias, que también forma parte de algunos de sus diálogos. Nombre, al igual que, como podemos ya habernos dado cuenta, es el mismo que su abuelo. Y también otro hermano que era Timón, que también está de forma menor en algunos diálogos. Las fuentes directas sobre ellos provienen principalmente de los diálogos filosóficos de los Moralia, que es una obra de Plutarco, que la vamos a ver, muy buena, donde aparecen como interlocutores o compañeros de conversación. Plutarco lo describe con respeto. Lamprias es, en cierto modo, el contrapunto vivaz del carácter sereno del propio Plutarco.
Donde éste busca la armonía y la prudencia, Lamprias representa el entusiasmo, la agudeza crítica y el humor socrático también. Pero no solamente en cuanto a su hermano, sino que también con respecto a a su abuelo. Su abuelo también, siempre con la, mm, con este dejo, con esta facie bien sabia, ¿no? Y uno cuando los lee, digamos, sobre todo en las conversaciones que tiene Plutarco familiares, porque hay un texto que es como, es bien familiar, digamos, él está como, pareciera ser que en una mesa con toda su familia, conversando de los temas más profundos, morales, y ahí siempre estaba su abuelo dando la nota ahí de sabiduría. El otro hermano Timón, como habíamos dicho, es menos citado, pero está atestiguado en las fuentes antiguas. Aparece mencionado en algunas referencias secundarias y es recordado como parte del entorno doméstico y educativo de Plutarco. Vamos con los estudios. En Atenas. Ya adolescente, Plutarco viajó a Atenas, el gran centro intelectual del mundo griego bajo el Imperio Romano, y allí estudió en la Academia Platónica, que seguía activa, aunque con un carácter más ecléctico que en tiempos de Platón. Su maestro principal fue Amonio, que fue un filósofo platónico, a quien Plutarco menciona con gran respeto en varias ocasiones, por ejemplo, en los diálogos píticos, sobre todo, de hecho, en los diálogos píticos. Ya vamos a ver qué son los diálogos píticos, porque son muy interesantes. Y ahí Amonio enseñaba una filosofía que combinaba el platonismo con elementos pitagóricos, aristotélicos y estoicos. Si se, si se, mm, si piensan que este es el mismo Amonio que fue el maestro de Plotino, no es así. No es así, ese es Amonio Sacas. Este, al parecer, es otro Amonio. Y bajo la guía de este, Plutarco estudió filosofía moral, la metafísica de Platón, la lógica y la ética aristotélica, las doctrinas sobre la naturaleza del alma y la inmortalidad, matemáticas, astronomía, que en la tradición platónica eran necesarias para elevar el alma hacia el conocimiento, la retórica, que era especial para el ejercicio público y la enseñanza, etc. A diferencia de los filósofos de escuela, los estoicos, los epicúreos, etc., Plutarco adoptó una posición ecléctica, o sea, tomaba de cada corriente lo que le parecía más conforme a la razón y la virtud. O sea, Plutarco, por como podemos ver en la fecha, ya había conocido la obra de Aristóteles, de Platón, pero también de los estoicos, o sea, las escuelas helenísticas también estaban presentes en su, digamos, en su esquema intelectual. De Platón heredó la idea de que el alma es inmortal y que la filosofía es preparación para la vida moral, y de Aristóteles la observación del mundo natural y el sentido práctico. De los estoicos, a quien de igual manera critica bastante, también sacó la importancia del dominio de las pasiones, y de los pitagóricos la idea de armonía cósmica, entre otras cosas que vamos a decir. Su modo de estudio era constante y reflexivo. Plutarco no buscaba teorías abstractas, sino principios para vivir mejor. Por eso, incluso en sus escritos más técnicos, su propósito es siempre ético y pedagógico. Poco antes de regresar a Queronea, se dice que Plutarco contraería matrimonio con Timogena en el año 70. Se sabe que provenía también de Queronea o de una familia vecina de Beocia, probablemente vinculada al mismo círculo social, culto y religioso al que pertenecía Plutarco. El matrimonio fue duradero, armónico y piadoso. Plutarco habla de su esposa en términos de gran afecto y respeto, considerándola un modelo de virtud doméstica y serenidad. Vivían en Queronea, y según los testimonios antiguos tuvieron al menos 4 hijos y una hija, aunque 2 de ellos murieron en la infancia. Uno de los documentos más conmovedores que se conservan de Plutarco, de hecho, es la carta dirigida a su esposa Timogena tras la muerte de su hija pequeña, que llevaba el mismo nombre y se llamaba igual, Timogena. Y es una obra bastante conmovedora. Se llama Consolaciones a la esposa. Y este hecho fue, de hecho, es un trabajo epistolar. ¿Ya? O sea, es una carta, no es que haya sido una obra, sino que es una carta. Y según el propio inicio de la carta, Plutarco se hallaba fuera de Queronea cuando ocurrió la muerte de su hija. Y su esposa le envió un mensajero para comunicarle la noticia, pero este no logró encontrarlo inmediatamente.
Plutarco recibió la información en Tanagra, ciudad cercana a Tebas, mientras regresaba a su hogar. Tengo que pensar que el mensajero debió haber estado ahí con un caballo, etcétera, tratando de comunicarse. La niña murió con apenas 2 años. Y ahí Plutarco escribe esta carta, como les digo, muy conmovedora, en la que la exhorta a su esposa a no dejarse vencer por la tristeza. Y le dice, no debemos lamentar que haya dejado de vivir, sino agradecerle que haya existido. La verdad es que es muy conmovedora la carta, como les digo. Puede ser que también Plutarco haya aprovechado, de hecho lo hace, aprovecha inmediatamente de hablarle de filosofía, de los recursos retóricos, ¿no? De morales, de fortaleza que uno debe tener cuando ocurren esos hechos. ¿Mm? Y no pierde la oportunidad de hablar, digamos, de filosofía, don Plutarco, incluso en esa carta. De hecho, en esa carta también menciona la pérdida anterior de otro hijo, Quirón, del cual poco más se sabe. El tono del texto muestra una profundidad espiritual de su matrimonio. El consuelo no es un discurso frío, no es un discurso frío, es una reflexión compartida sobre la inmortalidad del alma y la serenidad de la virtud. 2 de los hijos de Plutarco sobrevivieron y alcanzaron la adultez, que es Autóbulo, y Plutarco el joven, que se le llamaba, ¿no? Ambos aparecen mencionados en varias de sus obras. De hecho, Plutarco dedica a ellos su tratado sobre el Timeo de Platón, lo que sugiere que compartían su interés por la filosofía. También se menciona un tercer hijo llamado Soclaros, probablemente nombrado en honor a Soclaros de Titora, que era amigo o confidente de Plutarco. Este hijo al parecer llegó también a la edad adulta. De vuelta en Queronea. Tras concluir sus estudios, Plutarco regresó a Queronea, donde rápidamente fue llamado a servir en asuntos públicos. La ciudad le encomendó una misión administrativa ante el procónsul romano de Corinto, lo que marcó el inicio de su vida cívica y diplomática. De regreso en su tierra, Plutarco abrió su casa como una escuela filosófica. Su hogar en Queronea se convirtió en un centro de enseñanza y conversación para jóvenes discípulos, amigos y familiares. Allí se discutían temas morales, religiosos, políticos, en un ambiente de serenidad y respeto, una especie de academia doméstica. Y esa vida familiar y reflexiva, que él mismo describe en Los Moralia, muestra su ideal de sabiduría práctica. La filosofía debía ejercerse no en la soledad del estudio, sino en la comunidad del hogar y la ciudad. De estas conversaciones nacieron los primeros textos que luego formarían parte de los Moralia, que eran obras breves, llenas de consejos sobre la virtud, la educación y la conducta. Roma. A diferencia de otros intelectuales griegos que se establecieron allí definitivamente, Plutarco no se convirtió en un romano de adopción pleno. Es decir, si bien hubo varios filósofos o griegos que iban a Roma para tener unas mejores oportunidades, etc., no se dejó convencer tanto por la cultura romana. Visitó Roma varias veces, pero nunca abandonó su vida en Queronea. Alternaba sus viajes con largos períodos en su ciudad natal, donde continuaba escribiendo y enseñando. Plutarco viajó a Roma hacia el año 80 después de Cristo, en plena madurez, probablemente durante los reinados de Tito o también de Domiciano, digamos, año 96. Su objetivo no fue político, sino filosófico y educativo. Roma era entonces el corazón del imperio y los aristócratas romanos buscaban maestros griegos que le enseñaran filosofía moral y retórica. De ahí uno pensaba que los romanos habían sacado todo, absolutamente todo de los griegos, ¿no? Durante sus viajes a Roma, Plutarco continuó sus estudios, especialmente en historia, derecho y religión. Allí impartió clases de filosofía moral a la aristocracia romana y estableció contacto con intelectuales del círculo de sus emperadores Trajano y Adriano. Es muy probable que conociera en profundidad el latín y la historia romana, conocimientos que luego demostraría en sus Vidas Paralelas, que es una obra de biografías, muchachos, muy, muy buena. De hecho, su obra es fruto de un trabajo de erudición monumental, basado en la lectura crítica de autores griegos y latinos y en el método histórico comparativo que hoy consideraríamos casi moderno. Entre sus discípulos romanos se menciona a Mestrius Florus. Mestrius Florus o Mestrio Floro
Fue un novus homo, es decir, el primer miembro de su familia en alcanzar el rango senatorial en Roma. Su carrera comenzó probablemente durante el reinado de Nerón y en el turbulento año 69 después de Cristo, conocido como el Año de los Cuatro Emperadores. Acompañó al emperador Otón en su campaña militar contra Vitelio. Plutarco subraya que Floro participó de mala gana en esta guerra civil, lo cual es coherente con su carácter prudente y moderado. Ahora bien, tras la derrota de Otón en la primera batalla de Edriacum, Floro logró mantener su posición y posteriormente gozó del favor de Vespasiano, quien reinó entre 69 y 79 después de Cristo. Según Suetonio, Floro llegó a ser uno de los amigos y confidentes cercanos de Vespasiano, lo que le permitió continuar su carrera sin caer en desgracia, algo que era absolutamente inusual para los que habían servido a Otón. Floro alcanzó el rango de cónsul sufecto, probablemente hacia el año 75 después de Cristo, aunque no se conserva la fecha exacta. Más tarde, en el año 88 después de Cristo, fue nombrado procónsul de Asia, una de las provincias más prestigiosas del imperio, cuya sede administrativa se encontraba en Éfeso. Este cargo lo situó en contacto directo con intelectuales griegos de la región, entre ellos Plutarco. Durante su mandato en Asia, Mestrio Floro conoció a Plutarco. El vínculo entre ambos debió ser estrecho porque Floro le concedió la ciudadanía romana, privilegio que solo podía otorgarse a quienes gozaban de alta estima personal y cultural. Al recibirla, Plutarco adoptó, conforme a la costumbre romana, el nombre gentilicio. ¿Y cuál fue ese nombre gentilicio? Mestrius, en honor a su benefactor, obviamente. Desde entonces su nombre completo fue Lucius Mestrius Plutarchus. Ese fue el nombre completo de Plutarco, digamos, al estilo romano. Y este hecho no solo marca un punto biográfico importante, sino que también simbólico, porque Plutarco pasa a ser un ciudadano del imperio, lo que refleja su papel como puente entre la cultura griega y la romana. Su reputación entonces como maestro fue enorme. Los romanos lo admiraban, no solo por su sabiduría, sino por su serenidad, su equilibrio, su moral cívica, que eran cualidades muy valoradas en una época de corrupción y cinismo político, ¿no? Sacerdocio. Plutarco comenzó a desempeñarse como sacerdote de Apolo en el santuario de Delfos alrededor del año 95 después de Cristo y ejerció ese cargo durante más de 3 décadas hasta su muerte hacia el año 120 después de Cristo. Su nombramiento coincidió con el inicio de una etapa de renovación religiosa en el mundo griego durante el Imperio Romano, el culto de Apolo en Delfos, que de hecho había decaído en siglos anteriores, pero allí volvió a adquirir prestigio gracias en parte a la figura de Plutarco. Pero ¿qué era esto de los oráculos, estimados? ¿Qué importancia tenía? Bueno, el santuario de Delfos, por ejemplo, estaba situado en las laderas del monte Parnaso, en Fócide. Y claro, este oráculo de Delfos era un centro religioso, cultural, uno de los más importantes del mundo griego durante más de 1000 años, y estaba dedicado justamente al dios Apolo. Y su influencia se extendía tanto a la política, la moral, la filosofía y también a la vida cotidiana. Entonces, allí, la pitonisa, o una pitia, en trance profético, transmitía los mensajes del dios Apolo, que eran luego interpretados por los sacerdotes, etc. Entonces, era el centro del mundo, donde los hombres podían comunicarse con los dioses. Y en su entrada tenían las máximas escritas en el templo, o sea, conócete a ti mismo, nócete ipsus, que reflejaba la sabiduría de Apolo. Las poligriegas, los reyes, los generales acudían al oráculo antes de emprender guerra o fundar colonias. Las decisiones de Delfos influían en la política internacional del mundo griego. Delfos fue también un centro de sabiduría, o sea, se le atribuían enseñanzas éticas y espirituales que inspiraron a filósofos como Sócrates, Platón y más tarde a Plutarco. Y en este sentido, Delfos representaba la voz de la razón divina dentro de la religión griega. O sea, la importancia de los oráculos, y no solamente en Delfos, habían también en otras ciudades. Pero en la época de Plutarco,
cuando se convierte en sacerdote del templo de Apolo, Delfos ya no tenía el empuje, el esplendor de los siglos clásicos. Los oráculos estaban en decadencia. El Imperio Romano había impuesto su autoridad y las antiguas creencias comenzaban a debilitarse. Pero aquí Plutarco, cuando es elegido, ¿no es cierto?, como filósofo y sacerdote, asumió la misión de revitalizar el sentido espiritual del santuario. Entonces su papel fue doble, o sea, conservar la tradición religiosa, manteniendo los ritos, las festividades y el respeto por Apolo. Interpretar filosóficamente el oráculo, mostrando que su valor no dependía de la literalidad de las profecías, sino de su significado moral y metafísico. Y de ahí que Plutarco tenga las obras que nosotros habíamos dicho, de las obras pitias, porque se refiere a las pitonisas. Se suele decir entonces que Plutarco fue el restaurador espiritual de Delfos, tanto por su actividad sacerdotal como por los escritos que dedicó al templo y a sus misterios. El templo de Apolo Pítico en Delfos era desde tiempos antiguos uno de los santuarios más sagrados de Grecia. Y ahí, como habíamos dicho, el santuario seguía siendo un símbolo de identidad helénica, incluso en la época romana, pero también de sabiduría divina. O sea, Delfos era también la sede de la Liga Anfictiónica, que agrupaba a las principales ciudades griegas para la organización de los Juegos Píticos. Plutarco, además de sacerdote, fue epimeletes, es decir, administrador de esa liga durante al menos 5 mandatos entre 107 y el 127 después de Cristo, encargándose de las festividades, las restauraciones arquitectónicas y los rituales religiosos. Entonces deben imaginarse ustedes cómo era esto del oráculo, o sea, cómo funcionaba. Por cierto que la palabra ya oráculo proviene del latín oraculum, que se deriva del verbo orare, que significa hablar, rogar o rezar. Por lo tanto, oráculo significa literalmente palabra hablada o mensaje pronunciado. Pero en griego, la palabra equivalente a oráculo es chrestenion o mantellón, que alude tanto al lugar sagrado como al mensaje profético. Entonces, al oráculo se le designa al templo, al santuario, a la pitonisa, que comunicaba la respuesta divina, e incluso al mensaje, o sea, el oráculo designa la respuesta o sentencia dada por el Dios. Pero, ¿en qué consistía? ¿Cómo funcionaba el oráculo? Bueno, en primer lugar, como todo servicio público quizá, está la preparación del consultante. O sea, quien deseaba una respuesta debía purificarse en la fuente Castalia, ofrecer sacrificios y pagar una tasa. Solo en días determinados se permitía la consulta. Por otro lado estaba la pitia, o la pitonisa, que era una mujer generalmente mayor y de vida irreprochable, que servía como instrumento del dios Apolo. Se sentaba sobre un trípode colocado sobre una grieta en la roca, de donde se decía que emanaban vapores sagrados, el neuma. Y la pitia inhalaba esos vapores o entraba en un estado de éxtasis, pronunciando palabras fragmentadas o enigmáticas. Los sacerdotes intérpretes la organizaban y traducían en forma de respuesta comprensible, a menudo en versos hexamétricos. Y finalmente tenemos la respuesta, que era un mensaje simbólico, medio ambiguo, que dejaba espacio a la interpretación. Y así se creía que el dios no mentía, pero tampoco revelaba el futuro de forma directa. Hay ejemplos famosos. El oráculo a Creso, rey de Lidia. Creso preguntó si debía atacar al imperio persa y el oráculo respondió: si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio. Y Creso creyó que se refería al imperio persa, pero el que fue destruido fue el suyo propio. Y este episodio muestra, ¿no es cierto?, que el oráculo puede ser muy ambiguo, muy ambiguo. El oráculo sobre Sócrates, o sea, los atenienses consultaron si existía alguien más sabio que Sócrates, y el oráculo respondió: nadie más sabio que Sócrates. Y Sócrates interpretó esta frase, como todos sabemos, no como una alabanza, sino como un llamado al conocimiento de la propia ignorancia. De allí surgió su filosofía: solo sé que nada sé. Está el oráculo de Temístocles antes de Salamina. Cuando los griegos estaban amenazados por los persas, Delfos aconsejó: confía en los muros de madera. Muchos interpretaron que se refería a las murallas de Atenas, pero Temístocles comprendió que el oráculo aludía a la flota naval.
Y gracias a esa interpretación correcta, los griegos vencieron en la batalla de Salamina. El oráculo sobre la fundación de Cirene. Los colonos de Cera consultaron cómo librarse de una sequía y el oráculo respondió que debían fundar una colonia en África. Tras años de dudas siguieron el consejo y fundaron Cirene, en la actual Libia, que se convirtió en una ciudad griega. Y uno también de los más famosos, quizá uno de los más chistosos, es el de Diógenes de Sinope, ¿ya? O Diógenes el perro, este filósofo que era cínico, es decir, que seguía la filosofía de los perros. Nosotros ya habíamos visto la escuela helenística con respecto a Diógenes para que usted lo pueda ver en Filosofía Apunte en el podcast. Tenemos escuela helenística y ahí está Diógenes de Sinope. Y bueno, Diógenes habría consultado el oráculo de Delfos junto a su padre Icesias, porque estaban pasando por una situación económica bastante afectada, entonces querían saber qué debían hacer. Y el tema es que Diógenes consultó y el oráculo le dijo lo siguiente: debes alterar la moneda. Debes alterar la moneda. Y efectivamente así fue. Diógenes alteró la moneda, lo juzgaron y cuando él le pidieron explicaciones, el tribunal le dijo, bueno, el oráculo me dijo que alterara la moneda. Eso es lo que se dice, porque hay otros que dicen que no, que Diógenes buscaba ser famoso. ¿Y cómo iba a ser famoso? Bueno, alterando la moneda. Si alteraba la moneda, obviamente me iba a ser muy famoso porque era un delito, ¿no? Otros dicen que alterar la moneda correspondía a una interpretación de que Diógenes tenía que ir en contra de las convenciones, etcétera. De hecho, hasta se duda si realmente Diógenes fue a consultar al oráculo o no, pero quería dejarlo ahí como una anécdota, ¿no? Entonces, Plutarco tenía esta misión, ¿ya? Porque ya no se producían consultas políticas de reyes o generales en el oráculo, pero el santuario aún tenía una enorme autoridad moral y simbólica. Plutarco interpretó el oráculo desde una perspectiva siempre filosófica. Sostenía que Apolo no engaña, sino que comunica verdades profundas que requieren sabiduría para ser comprendidas. Veía las respuestas oraculares como enseñanzas morales y espirituales, no como adivinaciones literales. Explicaba los oráculos en el marco del platonismo medio, donde el Dios es una razón universal que se expresa a través de signos y símbolos. Esa era la labor entonces de Plutarco en el sacerdocio. Vamos con la muerte. Plutarco murió en su ciudad natal, en Queronea, probablemente hacia el año 120 después de Cristo, durante el reinado del emperador Adriano. Tenía cerca de 75 años. Las fuentes antiguas, aunque escasas en detalles, coinciden en que falleció en paz, rodeado de su familia, discípulos y amigos, tras una vida dedicada a la filosofía, la religión y el servicio público. En ese momento ya había alcanzado gran prestigio en todo el mundo helénico y romano. Era considerado un sabio, un sacerdote venerable y un maestro de virtud. Su muerte, lejos de ser un acontecimiento trágico, fue vista por sus contemporáneos como la consumación natural de una existencia armoniosa, fiel a su enseñanza de que el alma sabia no teme a la muerte porque la conoce como tránsito y no como final. Hasta el final de su vida, Plutarco siguió ejerciendo un sacerdocio en Delfos, oficiando en el templo de Apolo y escribiendo tratados sobre el alma, la inmortalidad, la providencia. Alternaba su residencia entre Delfos y Queronea, donde mantenía su hogar familiar con Timogena y sus hijos. Su edad avanzada no interrumpió su actividad intelectual, porque escribió y revisó textos hasta sus últimos años, dejando un legado que abarca tanto las vidas paralelas como los tratados morales y religiosos reunidos en sus Moralia. Esa fue entonces la vida de Plutarco, muchachos. Veamos sus obras. Una de las más destacadísimas obras que tenía Plutarco son sus vidas paralelas. Las vidas paralelas que constituyen esta obra llena de vidas, es decir, de la vida de los grandes hombres. Están compuestas por 22 pares de biografía. Exacto, se leen por pares. Cada una dedicada a un personaje griego y a uno romano, seguidas de una comparación final. A ellas se añadían otras 4 biografías sueltas de Arato, Artajerjes, II, Galba y Otón,
lo que hacía un total cercano a 48 vidas. Plutarco no concibió esta obra en todo caso como una historia política, ¿ya? Aquí no vamos a encontrar un texto de historia bien riguroso, con fechas, con acontecimientos, con interpretaciones demasiado propias de un historiador. No, 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 no. Aquí lo que vamos a describir son vidas. Por eso se llama vidas paralelas. Ajá. Y esto lo aclara el mismo Plutarco en ese texto, cuando uno lee entre todas las vidas paralelas la de Alejandro Magno con Julio César. Cuando usted lee esa parte de vidas paralelas, ya en el primer párrafo nos aclara Plutarco que no escribe historias, sino vidas. No escribimos historias, sino vidas, dice Plutarco. Es decir, el objetivo de Plutarco en estas vidas paralelas no era narrar acontecimientos, sino mostrar el carácter moral de los hombres. Por eso, más que en las grandes batallas o las gestas públicas, con la precisión de un historiador, dando absolutamente todos los detalles, las relaciones, no, 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 no. Plutarco se interesa en los gestos, palabras y anécdotas cotidianas que revelan la verdadera naturaleza del alma. O sea, y ahí él mismo lo dice, la manifestación de la virtud o del vicio no siempre se encuentra en las obras más grandes. Una palabra o una broma son mejores pruebas del carácter que una batalla con miles de muertos. Por lo tanto, si nosotros tenemos en cuenta lo dicho por Plutarco, vamos a encontrar que las moralias nos enseñan siempre esa idea filosófica, ese deber del ser humano, de cómo debe ser, y las vidas paralelas nos muestran el cómo, ¿ah? Cómo debe ser este hombre en sociedad. Y claro, por eso es que nos enseña primero Plutarco, bien pedagógico, lo que debemos ser en las moralias, y después con las vidas paralelas nos dice, miren, y aquí se ponen en práctica. Con los defectos, con las virtudes de cada uno, hay una enseñanza moral en todas las vidas paralelas. En cada una de las vidas hay, por cierto, una enseñanza por la cual uno saca algo en concreto. Por lo tanto, la idea de leer a Plutarco es justamente empezar por las moralias. Vamos a empezar por la moralia, vamos a leer todas sus obras con respecto a la moralia, porque son obras pequeñas, ¿ya? Son obras pequeñas en un conjunto, en un compendio que se llama Moralia. Y después vamos a leer las vidas paralelas para ver qué tan presentes están las moralias en las vidas paralelas. Por lo tanto, insisto, las vidas paralelas no son un texto histórico, no pretendamos que aquí hay un Tucídides, hay un Heródoto, no, para nada. Aquí hay un hombre que quiere hacer ver que tras desarrollar ciertos conceptos morales, hay también gente que los aplica en la práctica. Por otro lado, no es posible que las vidas paralelas puedan ser historia, puedan ser como un libro de historia, porque entre ellas nosotros vamos a ver a la figura de Teseo. Y Teseo es un personaje mítico. Para nada es una figura histórica verificable como podría ser Rómulo, Pericles o César. Es un héroe mítico, no un personaje histórico comprobable. Ahora, ¿y por qué Plutarco entonces lo incluye? Porque le interesa el valor simbólico y ético de su figura, si ese es el propósito de las vidas paralelas. Vidas paralelas no es un libro de historia como les sigo señalando. Pero fíjense lo paradójico. Porque después en los libros de historia se va a hablar de Alejandro Magno, se va a hablar de Julio César, se va a hablar de Publícola, de Solón, de Licurgo, etcétera. Y los libros de historia van a consultar obviamente las fuentes de Plutarco, ¿ah? Y van a señalar, bueno, según Alejandro Magno, en tal época, de acuerdo con Plutarco. Así que de todas formas, los historiadores igual se sirven de Plutarco como sea, ¿no? Pero la verdad es que
no podemos, tenemos que seguir la línea de Plutarco. O sea, estos son vidas, no son, no son historias en el sentido de la rigurosidad de lo que pueda decir un historiador. Por lo demás está la inclusión de Teseo, entonces mucho menos. O sea, estamos hablando de un héroe mítico, ¿cómo vamos a poder hacerlo como un personaje histórico? Imposible. Entonces, ya con eso nos corrobora que las vidas paralelas en realidad son ese ejemplo práctico de moral. De hecho, el propósito de estas vidas paralelas es que el lector aprenda virtudes. Por ejemplo, que la lectura de la vida de estos hombres ilustres despierte la admiración moral y la imitación de sus actos. Y Plutarco lo expresa, por ejemplo, en la vida de Pericles. Y dice, la virtud con sus acciones pone al lector en disposición de admirar y de imitar. Así su obra cumple una función pedagógica y moral, no meramente histórica, sino que aquí se instruye a través del ejemplo. Y claro, entonces, aunque utiliza más de un centenar de fuentes históricas, Plutarco no pretende una reconstrucción erudita. A menudo no tuvo acceso directo a los textos, de hecho, piensen eso, sino a recopilaciones o citas intermedias. Su dominio limitado del latín refuerza la idea de que dependía de traducciones o versiones griegas. Plutarco escribe para un público culto, dirigente, hombres con educación filosófica y responsabilidades políticas. No busca entretener, sino formar el carácter de los futuros gobernantes. Y en este sentido sus biografías fueron una especie de manual moral para estadistas, donde cada vida es una lección sobre la justicia, la moderación y la templanza. Siempre hay que ser bastante cuidadosos cuando uno lee. A mí me encanta el género de las biografías, me encanta, tengo varias biografías. Pero yo creo que cuando vemos biografías, obviamente está la intención del autor en mostrar qué quiero mostrar de este personaje. Y la visión del autor puede diferir de la de otro autor, ¿ya? Y esto lo vimos nosotros también con respecto a Sócrates, por ejemplo, en Jenofonte. Jenofonte, que describía a Sócrates como un hombre sumamente práctico. Sumamente práctico. Nada que ver, por ejemplo, con lo que se señalaba en el Sócrates de la República de Platón. O sea, Platón le describe como un hombre muy abstracto, como un hombre sumamente teórico, amigo de la teoría, nos enseña la alegoría de la caverna, entre otras teorías bastante interesantes, muy, muy abstracto, pero Jenofonte nos dice, no, este hombre era absolutamente práctico. Entonces, como usted puede ver, en cada biografía usted va a encontrar algo diferente de un personaje, ¿ya? Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, una biografía de Napoleón, y vamos a encontrar detractores, gente que encontraba que este hombre era terrible, otra gente que va a decir que este hombre era fantástico, ¿ya? Y de ahí va a sacar usted una lección moral o un ejemplo de virtud, etcétera. Y lo increíble es que esto no se da solamente con las figuras históricas, no, se da incluso también con los personajes ficticios. Con los personajes ficticios se da esto también. Ciertamente eso es lo que propone el autor, el creador de dichos personajes. Quiere demostrar virtud y que la gente de alguna manera se inspire. Por lo tanto, no necesitamos personajes históricos reales, sino que también aquellos de la ficción. Por ejemplo, voy a dar ejemplos de virtud cívica o integridad. Capitán América, Superman, Batman, Spider-Man, Gandalf, Dumbledore, Yoda, Aragorn. Bueno, ahí hay un héroe más bien moralmente ambiguo, ¿no? Como podría ser Jon Snow, Walter White. Ahí también hay una especie de inspiración. Y bueno, ahí uno empieza a separar, fíjense. Empieza a separar las virtudes y los vicios de aquellos personajes, sean históricos o sean ficticios. Y empieza a jugar una persona con estas cosas y va ahí sacando lo que necesita, lo que conviene. Y eso enseña mucho más a veces, enseña mucho más que tener
personajes históricos reales que tener que estar buscando en los libros de historia y todo eso. Sin ir más lejos tampoco, bueno, podemos encontrar en la literatura también. Por ejemplo, ahí tienen ustedes a Don Quijote, ahí ustedes tienen a Ibn Jackson en el mundo musulmán. Por el otro lado eh, pueden tener a Dostoyevsky, pueden tener a Tolstoy con personajes, digamos, que ejercen o enseñan un tipo de moral y uno está ahí leyéndolo, tratando de extraer lo mejor que pueda, ¿no? Por lo tanto, sus biografías entonces son una especie de manual moral para estadistas. Para estadistas y digamos, claro, porque las vidas paralelas son todos de grandes personajes, hombres que se hicieron de alguna manera de cargo del bien común, ¿ya? Pero yo creo que bajándolo a las personas también podría, ¿por qué no? Se podría extrapolar. Esas son entonces las vidas paralelas. Tenemos la obra conocida como Moralia, que es una vasta recopilación de ensayos, diálogos y tratados de carácter filosófico, ético, religioso, político y literario, escritos por Plutarco a lo largo de su vida. No se trata de un libro unitario, sino de un conjunto de más de 60 escritos breves, reunidos probablemente después de su muerte por sus discípulos y copistas. El título Moralia fue dado por los editores antiguos aludiendo al tono moralizante y formativo que atraviesa toda la colección. Los Moralia constituyen el corazón filosófico de la obra de Plutarco, en contraste con las vidas paralelas que representan su vertiente biográfica y ejemplar. Por eso es que las vidas se muestra siempre como un ejemplo de las Moralias, ¿ya? El propósito general es formar el carácter del hombre, orientarlo a una vida pública y privada conforme a la virtud y mostrar cómo la razón y la piedad pueden conducir a la felicidad. De hecho, el contenido de los Moralia es extraordinariamente variado. Algunos tratados son estrictamente filosóficos, como sobre la demora de la justicia divina, la serenidad del alma, el control de la ira o el destino, donde Plutarco combina el pensamiento platónico con elementos aristotélicos y estoicos muy interesantes. Y otros son religiosos, como sobre la decadencia de los oráculos, sobre la letra E en Delfos o sobre los oráculos de la Pitia que habíamos hablado anteriormente, que están inspirados en sus experiencias como sacerdote en el templo de Apolo de Delfos. Y en ellos se explora el sentido espiritual de la revelación, el papel de los daimones, la función simbólica de los ritos y los mitos. Otra parte importante de los Moralia constituye los tratados éticos y prácticos que son verdaderos manuales de sabiduría cotidiana. En textos como por ejemplo sobre el amor fraternal, consejos para mantener la amistad, sobre la educación de los hijos que es tan importante, o cómo sacar provecho de los enemigos. Plutarco enseña cómo aplicar la filosofía en la vida diaria, cómo gobernar las pasiones, moderar los deseos, cuidar la palabra y buscar la virtud por encima del placer. Muestran el ideal del filósofo como una guía moral y cívica, no como una teoría apartada del mundo. También hay ensayos de temas literarios y científicos donde Plutarco se muestra como un erudito bien curioso y de vastísima cultura, o sea, sobre la lectura de los poetas, por ejemplo, donde reflexiona sobre el valor educativo de la poesía, sobre el rostro visible en el orbe de la luna, que combina astronomía y metafísica, y charlas de sobremesa que también es uno fantástico, ¿no? Que recrea conversaciones filosóficas que mantiene entre amigos, donde el tono es muy ameno, pero siempre moral y formativo, nunca escapándose de eso. Y en otros sobre sobre comer carne, a donde defiende, uno dice, oye, pero aquí está este hombre vegetariano. Porque es realmente una defensa al vegetarianismo, por motivos éticos, espirituales. Aquí combina una serie de cosas que la verdad es que son muy interesantes e importantes, creo yo, que a uno le hacen tener una visión bastante especial de aquellos temas, ¿no? En conjunto, entonces, los Morales representan una enciclopedia moral del mundo antiguo, una síntesis de religión, filosofía, psicología, ética y ciencia. Plutarco no busca imponer un sistema filosófico cerrado,
sino armonizar las distintas tradiciones, la platónica, pitagórica, peripatética y estoica, bajo una misma convicción que el alma puede elevarse a la divinidad mediante la virtud. Por eso su tono es más espiritual que doctrinario, más educativo que especulativo. La importancia de los morales entonces radica en que ofrecen un retrato completo del pensamiento de Plutarco y del ideal moral del helenismo tardío. A través de ellos se percibe una filosofía viva aplicada a los problemas reales del individuo: el miedo, la ira, la envidia, la muerte, la educación, la amistad, la superstición, la riqueza y la pobreza. Plutarco enseña que la virtud es el equilibrio del alma y que el sabio vive en armonía con el orden divino del universo. Vamos con el pensamiento de Plutarco. Vamos con la religión. Plutarco no rechaza la religión tradicional griega, como hicieron algunos filósofos más racionalistas, sino que intenta reconciliarla con la filosofía. Según él, los dioses venerados por los distintos pueblos no son entidades distintas o rivales, sino manifestaciones de un mismo principio divino universal. Cada pueblo da un nombre y una forma diferentes a las mismas fuerzas espirituales que gobiernan el cosmos. Y en esto se percibe una tendencia hacia el monoteísmo filosófico, muy influida por el platonismo medio y por el estoicismo, donde lo divino se entiende como una realidad única, múltiplemente expresada. O sea, no importa cuál es la religión que tenga usted, eso da absolutamente lo mismo. Pareciera ser que cada una de ellas, todas las visiones religiosas, se aunan en un solo Dios. Se aunan en un solo Dios. Hay una sola divinidad. Los mitos, en consecuencia, no deben tomarse literalmente. Plutarco los considera expresiones simbólicas de verdades filosóficas. Al interpretar los mitos de manera alegórica, se revela el sentido moral o metafísico oculto. Por ejemplo, la historia de dioses y héroes representarían procesos del alma, de la naturaleza o del orden cósmico. Esta actitud interpretativa lo sitúa en la tradición de los filósofos como Platón, estoicos, que veían en los mitos una forma de educación moral accesible al pueblo, por supuesto. Vamos a ver que en cada una de las cuestiones que se habla de mitos en Plutarco, vamos a ver que nunca los rechaza los mitos, nunca los rechaza. De hecho, sobre la decadencia de los oráculos, donde hay una importante cuota de divinidad y mito, cuando se empieza a hablar de los mitos y los pone en juicio los mitos, los dialogantes, porque casi todos los morales son diálogos, los pone en tela de juicio los mitos. Y dice, pero esto podrá haber sido verdad. Esto que se describe, que es tan extraordinario, tan milagroso, podría haber sido verdad. Y ahí Plutarco siempre a través de otros personajes, como por ejemplo su abuelo, que es Lamprias, va a decir, mira, si bien esto puede ser un mito, también puede constituir o puede enseñar una verdad revelada. O sea, nunca los excluye los mitos, sino que siempre los incorpora para que den finalmente una enseñanza moral. Plutarco fue especialmente y esencialmente platónico, aunque su filosofía puede describirse como ecléctica en realidad y conciliadora. Admiraba a Platón, pero aceptó elementos del aristotelismo y en menor medida del estoicismo, mientras que rechazó rotundamente el epicureísmo, al que consideraba una doctrina materialista, atea, incompatible con la idea del alma divina y la providencia. No se interesó tanto por los problemas teóricos o metafísicos, sino por la formación ética y religiosa del ser humano. Creía que las grandes cuestiones del universo, el origen del mundo, la naturaleza humana, o la estructura de Dios, probablemente nunca podrían resolverse por completo mediante la razón. Por eso centró su atención en lo práctico, en cómo vivir bien, cómo ser justo, cómo mantener la armonía interior. Esos eran temas que sí dependían del hombre y que por lo tanto sí tenían en nosotros algún interés muchísimo mejor. Frente al materialismo estoico y el ateísmo epicúreo, Plutarco sostuvo una idea de Dios puro, trascendente y providente en línea con la teología platónica. Dios es el bien supremo, principio espiritual y causa ordenadora del cosmos. Ahora, Plutarco
si bien era ecléctico con respecto a Platón y Aristóteles, tenía sus diferencias, como lo hemos visto, con los epicúreos. Claro, porque Epicurio enseñaba que los dioses existen, pero que no intervienen en el mundo, porque viven en un estado de serenidad, de imperturbabilidad, la ataraxia, lejos de los asuntos humanos. Y Plutarco ve en esta idea una forma de ateísmo encubierto, porque elimina toda relación viva entre lo divino y el cosmos. En una obra que se llama Sobre la superstición y en Contracolotes, sostiene que es preferible la superstición a la incredulidad, porque el supersticioso al menos teme a los dioses, mientras que el incrédulo rompe todo vínculo moral con lo divino. Para Plutarco, negar la providencia es destruir la base de la virtud. Si los dioses no cuidan el mundo, decía Plutarco, ¿por qué habríamos de cuidar nosotros de nuestras almas? Así acusa a los epicúreos de fomentar el egoísmo moral y de privar al alma del principio de esperanza y de justicia divina. Plutarco considera que la ética epicúrea, al poner el placer como fin supremo de la vida, degrada la dignidad del hombre y contradice la naturaleza racional del alma. Para él la felicidad no puede depender del cuerpo, sino de la armonía interior, la moderación y la virtud. Hay una obra, de hecho, que dice que de Plutarco contra de los epicúreos, que se llama No se puede vivir placenteramente según Epicuro. Y ahí ironiza sobre la incoherencia de los epicúreos y dice que el sabio alcanza la serenidad por medio del placer, pero para conservarla debe reprimir el deseo, lo cual los obliga a practicar precisamente la templanza que Epicuro desdeña. Contra los estoicos. Claro, Plutarco también fue crítico constante de los estoicos, aunque con matices, matices. Los respetó más que a los epicúreos, pero sí estaba en contra de ellos. Mientras que consideraba a Epicuro un enemigo de la religión y de la virtud, veía a los estoicos unos filósofos nobles, pero equivocados, cuya doctrina, según él, deformaba la libertad humana y confundía a Dios con la materia. Escribió varios tratados dirigidos a refutar las doctrinas estoicas, entre ellos Adversus Stoicos y otros discursos incluidos en los Moralia, donde analiza sus errores en teología, moral y física. A diferencia de su tono mordaz contra los epicúreos, su crítica a los estoicos es intelectual y razonada, buscando corregir lo que considera desviaciones del verdadero espíritu de la filosofía platónica. Plutarco consideraba que la noción estoica del destino era incompatible con la libertad moral. Los estoicos afirmaban que todo ocurre por necesidad divina y que el sabio debe aceptar su destino con serenidad. Y Plutarco responde que este determinismo convierte la virtud en algo inútil. Si todo está determinado, el hombre no puede elegir ni obrar con justicia en ningún caso. En sus tratados morales defiende la existencia de una libertad auténtica otorgada por Dios al alma racional, para que pueda elegir libremente y asemejarse siempre a lo divino. Por lo tanto, ahí dice, si todo depende del destino, no hay virtud, ni culpa, ni justicia. De este modo, el libre albedrío es, para Plutarco, el fundamento de toda verdadera moral. Otro punto de crítica fue la famosa apatheia estoica, es decir, la eliminación de todas las pasiones. Los estoicos enseñaban que el sabio debe librarse de toda emoción, la ira, el deseo, el placer, el dolor, para alcanzar la tranquilidad del alma. Plutarco rechaza esa idea por considerarla contraria a la naturaleza humana. Sostiene que las pasiones no deben insuprimirse, sino moderarse y educarse mediante la razón. En Sobre el control de la ira y sobre la serenidad del alma explica que las emociones son fuerzas naturales que, bien orientadas, pueden servir al bien. Vamos con el universo. Para explicar el mundo sensible, Plutarco introduce una segunda causa o principio, la díada, el alma del mundo, que contiene tanto elementos racionales como irracionales. Esta alma en su aspecto inferior está unida a la materia y es fuente del mal y del desorden. Pero en la creación fue iluminada por la razón divina, transformándose en alma cósmica ordenada, sin dejar de conservar su lado caótico. Así el universo es una mezcla de razón y necesidad, de bien y de mal, donde la tarea del hombre es participar del orden divino por medio de la virtud.
Entonces, Plutarco eleva a Dios por encima del cosmos, de modo que el contacto entre lo divino y lo humano se da a través de intermediarios espirituales, que son los daimones, son demonios buenos. Y estos no son seres malvados, sino agentes de la voluntad divina, responsables de transmitir, en este caso, los influjos de Dios al mundo. De hecho, esta misma jerarquía cósmica inspirará más tarde a los neoplatónicos y a los padres de la Iglesia. El rasgo más distintivo con respecto a la ética es su estrecha unión entre la moral y la religión. La virtud no se alcanza solo con el esfuerzo humano, sino con la ayuda de Dios, que guía al alma mediante revelaciones e inspiraciones interiores. Plutarco rechaza la superstición, la considera una corrupción de la piedad, pero aceptó la adivinación y otros signos divinos como expresiones legítimas de la providencia. Habíamos dicho que antes admitía la superstición, o sea, no, la verdad es que entre un ateo y un supersticioso, Plutarco prefiere al supersticioso. Su actitud a la religión popular fue amplia y conciliadora. Los dioses de los distintos pueblos no son enemigos ni competidores, sino manifestaciones diversas del mismo principio divino, como lo habíamos dicho anteriormente. Por eso los mitos deben interpretarse alegóricamente, porque encierran verdades filosóficas bajo formas poéticas. Y en este punto Plutarco anticipa una visión universalista de la religión, donde la filosofía y la fe convergen. En su pensamiento, la religión se convierte en una vía moral y simbólica hacia la sabiduría. Plutarco fue, hablando también con respecto a la ética, pareciera ser que era vegetariano, porque hay dos obras en las Moralias, que es sobre comer carne, en la 1 y la 2, porque son dos tratados sobre comer carne, que obviamente, están deteriorado, en muy mal estado esos tratados, nos llegaron por lo menos a este año muy deteriorados, entonces tienen algunas lagunas, y ahí argumenta que el consumo de carne embrutece el alma al habituarla a la crueldad y al placer violento. Y claro, ahí dice algo súper terrible Plutarco, que es que si el hombre está acostumbrado a la muerte del animal, a matarlo y a comer, muy probablemente también no sería muy lejos que con esa misma violencia, con ese mismo placer de comer, también matar a una persona, un semejante. Ujú. Y defiende que la moderación y el respeto por los seres vivos son expresiones de piedad cósmica, coherente con su visión del universo animado y divino. La verdad es que es fantástico ese tratado, junto con los otros de los animales que son sobre la inteligencia de los animales y sobre si los animales son racionales o no. Me parece que es un texto bastante, es casi moderno, es casi como leer a un autor moderno sobre animales. La verdad es que es fantástico. Pero no se sabe con certeza si Plutarco la verdad es que fue vegetariano en efecto. No se sabe, digamos, históricamente si esto fue así. Pero que pareciera ser que, al menos en este texto, defendía el vegetarianismo. Lo defendía porque yo creo que por una parte lo puede defender el vegetarianismo y por otra parte pudo no haber sido vegetariano y yo no encuentro eso ninguna contradicción, yo lo encuentro que está totalmente bien, si uno puede pensar incluso que lo que está haciendo es algo equivocado, ¿no? Como diría un futbolista, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. ¿Ah? Un futbolista chileno. Pero claro, o sea, yo por lo menos, si a mí me preguntan, yo no soy vegetariano, pero la verdad es que yo realmente encuentro razonable serlo. Encuentro razonable. Lo he intentado un montón de veces y fallé, pero vergonzosamente. Pero a mí me parece que es una de las conductas más éticas que existen, la verdad, porque implica un proceso de reflexión, de pensar lo que siempre se hace en la cotidianidad, lo que uno observa, y tomar una decisión como esa, la verdad es que yo la encuentro algo absolutamente noble. Ahora bien, lo maravilloso de este texto de Plutarco es que Plutarco no exige que todos sean vegetarianos, pero lo que hace es invitar al hábito, es invitar al hábito, a la moderación. Ujú. La naturaleza no exige comer carne, dice Plutarco. El alma se endurece con la crueldad
Y la virtud es armonía con la naturaleza, no dominio sobre ella. Por lo tanto, los animales también están dentro del concepto de justicia. No sé, muy interesante esto, pero lo vamos a ver en su momento. Lo tenemos que ver en su momento. Ujú. Con respecto a lo mismo, fíjense que aquí es curioso porque Plutarco critica bastante a los estoicos. Con respecto, aquí sí que los trata de hacer pedazos. Con respecto a que los estoicos, Plutarco decía que los estoicos no creían que los animales estuvieran incorporados en el concepto de inteligencia. O sea, decía que no eran racionales o que no eran inteligentes. Y Plutarco los criticaba por eso. Pero fíjense que a mí no me queda muy claro. No me queda muy claro que los estoicos hayan dicho eso. O sea, de verdad eh, hayan pensado de que los animales no sean racionales. Y claro, hay una distinción siempre que se hace cuando se empieza a hacer la categorización de los seres y uno empieza a decir, bueno, el hombre es un animal racional y todo lo que no es hombre es un animal irracional. Y ahí se da el género animal, especie hombre y qué tipo de especie es el hombre, un animal racional. Y así se dan todos los demás irracionales. O sea, todo el resto de los animales son irracionales. Puede que se siga de la misma lógica, ¿no? Pero a mí no me queda del todo claro que los estoicos hayan hecho eso. Pero Plutarco los critica un montón. Aquí vamos a ver una gran crítica de Plutarco contra los estoicos respecto a si los animales son racionales o irracionales. Vamos ahora con el concepto de educación en Plutarco. En Plutarco, la paideia, esto es, que proviene de la raíz griega paidos, que significa niño, y literalmente primero alude a la educación del niño, pero después su significado se amplió para designar la formación integral del ser humano. Bueno, esta paideia o la educación no se limita a la instrucción formal o al aprendizaje de saberes técnicos, sino que es un proceso continuo de modelamiento del carácter que abarca toda la vida. Su finalidad es el perfeccionamiento moral y racional del ser humano, de modo que llegue a vivir conforme a la virtud, al arete y también, por supuesto, al bien común. En esto Plutarco recoge el legado de Platón, quien veía la educación como el camino del alma hacia el conocimiento del bien, de Aristóteles, quien subrayaba la importancia del hábito moral, y de los estoicos, que valoraban la autodisciplina y la conformidad con la razón universal. Concede una importancia destacada a la educación temprana dentro del hogar. La madre ocupa un lugar central en este proceso, no solo como cuidadora, sino como modelo moral y agente formador del carácter. Fíjense que cuando Plutarco nos habla sobre la educación de los jóvenes, eh, es muy curioso porque cuando comienza, dice, ya, perfecto, tenemos que tratar la educación de los jóvenes. ¿Y por dónde vamos a empezar? Y uno diría, bueno, vamos a empezar por el mismo joven, que está quizás desde la edad ya más temprana, de lactancia incluso. Y él dice, no, señores, no podemos empezar por ahí. Tenemos que empezar mucho antes, mucho antes. Y en este caso, nos dice Plutarco, el hombre, esto todo lo dice a través de diálogo, dice, el hombre debe escoger a una pareja ideal, a esa pareja que le sirva al futuro hijo. O sea, empezamos la educación del niño antes de su nacimiento, escogiendo la pareja correcta, escogiendo una pareja ideal para sus hijos. Ahí se comienza, ahí se empieza a formar la educación, nos dice Plutarco. Sensacional. Y su visión, entonces, tiene una cuestión especial con respecto a la maternidad, porque fusiona los valores griegos, es decir, la virtud del sofrosine, que es la moderación, y el amor a la verdad, con los ideales romanos de pietas y también el deber cívico. Vamos a ver en distintas obras que hay consejos, bueno, en la misma Consolación a su esposa, ahí propone un ideal femenino de virtud,
que trasciende el ámbito doméstico, ujú, eh, influyendo en la formación moral de toda la comunidad, porque, digamos, partiendo desde el hijo, vamos a influir después en toda la comunidad. Los pedagogos y maestros son, en el pensamiento plutarquiano, educadores morales antes que instructores técnicos. La enseñanza debe inspirar amor por la virtud y rechazo por el vicio. Plutarco critica a los maestros que se limitan a impartir conocimiento sin atender la dimensión ética del alumno, porque considera que el intelecto sin virtud puede derivar en arrogancia o corrupción. La educación ética, dice, no concluye con la juventud, sino que continúa en la madurez, donde la práctica política, la vida familiar y la reflexión filosófica siguen moldeando el carácter. Entonces, en su ideal político, Plutarco imagina a los hombres de Estado como verdaderos maestros morales. El gobernante sabio debe guiar a su pueblo del mismo modo que el pedagogo guía al niño, con ejemplos de prudencia, justicia. En los Moralia, especialmente en preceptos políticos, enseña que el poder no es un fin en sí mismo, sino un medio para el perfeccionamiento moral de la comunidad. Este ideal se proyecta también en el ámbito familiar, donde el liderazgo ético y la disciplina se oponen al mero valor físico o la ambición. Los simposios en la obra de Plutarco, esos son los simposios en donde se habla de temas familiares. De hecho, se llama diálogos sobre la sobremesa, si es que mal no recuerdo. Y esos diálogos no son simples banquetes, sino son espacios de formación ética y filosófica. Pareciera ser que Plutarco nos está diciendo también que en su familia, digamos, a la hora de comer, ahí en la mesa, qué sé yo, uno hablaba de todas estas cuestiones, de filosofía, de cuestiones importantes, como hoy en día se hace. ¿Ah? Es quizás lo contrario a lo que opinaba, por ejemplo, Cicerón del decoro. Cicerón decía que en la mesa no se habla de temas difíciles, no se habla de temas obviamente filosóficos, ni de dinero, ni de política, ni de religión. Se habla simplemente de temas fáciles de abordar, temas triviales se habla en la mesa. Pareciera que para Plutarco esa regla no iba con él. En ellos los interlocutores, en este simposio, ejercitan la moderación, el razonamiento, la virtud mediante la conversación. Y a través de estos encuentros, la paideia se convierte en una práctica social. La sabiduría se transmite por medio del diálogo, la amistad y el ejemplo. Por lo tanto, la educación no es solo un asunto de maestros y discípulos, sino que es una red comunitaria de aprendizaje. No solo aprendo en lo que podría ser la escuela, sino que también en mi familia, en la comunidad, con el vecino, etc. Ahí está la educación. Vamos con los animales. Bueno, nosotros ya habíamos hablado un poco, ya bastante en realidad, de los animales. Plutarco defendía una posición muy cercana al vegetarianismo. No está, como dijimos, no está del todo claro si él mismo era estrictamente vegetariano, pero lo que sí sabemos con certeza es que condenaba moral y filosóficamente el consumo de carne, al menos en los términos en lo que lo hacían los griegos y romanos de su tiempo. Plutarco asocia el consumo de carne con la corrupción moral y con el olvido de la pasión natural. Afirma que quien se habitúa a derramar sangre se vuelve insensible al sufrimiento ajeno y por lo tanto podría, como habíamos dicho antes también, podría matar incluso a una persona por acostumbrarse a esto. En uno de los pasajes más conocidos de esta obra sobre comer carne, pregunta, ¿con qué ojos puedes mirar a la naturaleza después de haber cegado la vida de un ser que respiraba como tú? Fuerte la pregunta. Y no es retórica la pregunta, porque apunta a una conciencia moral que se debe despertar en todo hombre racional. Plutarco, heredero del pensamiento pitagórico, creía además en la transmigración de las almas, lo que fortalecía su convicción de que la vida animal participa del mismo principio vital que la humana. Por otro lado, en su tratado sobre la inteligencia de los animales, Plutarco desarrolla una defensa de la racionalidad y sensibilidad de los animales. Sostiene que ellos actúan con prudencia, actúan con memoria, amistad e incluso justicia, por lo que no pueden ser considerados seres irracionales ni instrumentos del hombre. Y ahí viene toda la crítica que lanza Plutarco contra los estoicos, pero como dijimos,
Al menos a mí me parece que los estoicos no es que quisieran estar en contra de los animales y llamarlos, quizás irracionales sí, pero no sé, a mí no me queda del todo claro. Para Plutarco los animales participan del logos, del principio racional universal, pero en grado distinto, y por tanto merecen un trato acorde con esa dignidad compartida. La idea de una comunidad moral entre las criaturas sensibles es en este sentido una de las aportaciones más originales de su filosofía ética. Yo no había visto algo como esto en la antigüedad. Yo pensé que esto no se hablaba en la antigüedad en el sentido de los animales irracionales y el consumo de carne. Creo que es primera vez que lo abordamos en Filosofía Apuntes. Si usted sabe a alguien que haya hablado de este tema antes de Plutarco, por favor, me lo señala. Vamos ahora con las influencias. En primer lugar, tenemos una clara influencia de las biografías, porque aunque Cornelio Nepote escribió antes que Plutarco una serie de biografías, que en una obra que se llama Vida de hombres ilustres, la fama de este dio nueva vida a ese modelo de biografía moral. También tenemos a Suetonio, en cambio, que fue un autor romano posterior del siglo II después de Cristo, que heredó el método biográfico de Plutarco, pero con un tono más histórico y anecdótico de sus vidas de las 12 Césares. Plutarco había creado en sus vidas paralelas un modelo de biografía ética y ejemplar destinada a formar el carácter del lector. Otros, como por ejemplo Diógenes Laercio en Vidas y Opiniones y Sentencias de los Filósofos Ilustres, traslada el modelo de Plutarco al ámbito puramente filosófico. Entonces, si Plutarco comparaba políticos y héroes para resaltar la virtud práctica, Diógenes Laercio compara filósofos y escuelas para demostrar la diversidad de sus ideas y sus vidas y costumbres. Sin embargo, ambos comparten una misma idea de fondo, que la vida del sabio es el espejo de su doctrina y que el modo de vivir revela la verdad filosófica tanto como el pensamiento. La diferencia es, por ejemplo, con Suetonio, que Suetonio suprime la comparación moral y se centra en los rasgos personales, políticos y hasta escandalosos de los emperadores. Sin embargo, ambos influyeron en los escritores cristianos que adaptaron el género de vidas a fines espirituales. San Jerónimo fue uno de los autores que más directamente adoptó y transformó el modelo plutarquiano. Su obra De Viris Illustribus, sobre los hombres ilustres, es una colección de biografías de autores cristianos, desde San Pedro hasta su propio tiempo, escrita para demostrar que los cristianos también poseían una tradición intelectual comparable a la pagana. También influyó en la literatura. La primera traducción de Plutarco a una lengua vernácula europea fue notablemente al aragonés. En 1389, Juan Fernández de Heredia, gran maestre de la Orden de San Juan, mandó traducir la mayor parte de las vidas paralelas. Esta versión, basada en una traducción bizantina del monje Demetrio Talodique, precedió a las italianas y circuló entre los humanistas mediterráneos. Con ello, el humanismo peninsular anticipó el rescate moral y literario de Plutarco que dominaría el Renacimiento. Luego, en 1491, Alfonso de Palencia tradujo las vidas paralelas al castellano desde el latín, añadiendo incluso vidas suplementarias para complementar las ausentes. Esta versión consolidó la presencia de Plutarco en el humanismo español, donde fue leído como modelo moral y estilístico. Durante el siglo XVI la obra fue revisada por Francisco de Encinas, quien la dedicó a Carlos V y Diego Gracián de Alderete, que tradujo también las Moralias. Ya Fray Antonio de Guevara había tomado de Plutarco el modelo sabio moralista en su libro Áureo del emperador Marco Aurelio, donde describe en clave cristiana las enseñanzas del filósofo de Queronea. La traducción de Jacques Amyot al francés de las vidas paralelas fue un acontecimiento decisivo en el humanismo europeo. Amyot convirtió a Plutarco en autor racional del Renacimiento, con un estilo claro, elegante y moralmente rico. Su versión influyó profundamente en uno de los filósofos más grandes del Renacimiento, que sería Michel de Montaigne, que lo cita
más de 400 veces en los essays, es decir, los ensayos. Montaigne decía que Plutarco era su hombre, su modelo de pensamiento moral y de observación del alma humana. Es tremendo Plutarco y la influencia que dio en Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, que era escéptico, absolutamente escéptico, toma a Plutarco y lo analiza desde un punto de vista muy, muy interesante, tomando sobre todo las vidas paralelas. En el siglo XVIII, André Dacier volvió a traducir las vidas, mientras Rousseau se formó leyendo las vidas y los moralias. De Plutarco extrajo su ideal republicano y cívico, especialmente el ejemplo de Esparta como comunidad virtuosa. Vamos ahora con una curiosidad respecto de Plutarco, porque existe un pseudo-Plutarco. El término pseudo-Plutarco designa un conjunto de autores anónimos cuyos textos, por razones de transmisión manuscrita, prestigio del nombre de Plutarco o afinidad temática, circularon durante siglos como si fueran obras auténticas del queronense. No se trata de un solo escritor, sino de varios autores posteriores, muchos de ellos probablemente del siglo II al IV después de Cristo, que compusieron tratados morales, biográficos, educativos o científicos que fueron incorporados, de hecho, sin mayor discernimiento a colecciones como los Moralia. Entre las obras más conocidas atribuidas al pseudo Plutarco figuran la vida de los 10 oradores, que era un conjunto de biografías áticas que hoy se considera una obra de un retórico posterior. El tratado sobre la música también, que tiene un estilo técnico, doctrinal, que difiere claramente del de Plutarco. Las paradojas griegas, que es una colección de relatos de maravillas cercana a la literatura paradoxográfica. La educación de los niños, que también se le atribuye, hay algunos que no, hay algunos que dicen no, este estilo es muy distinto, no se parece al de Plutarco, pero la verdad es que fue absolutamente influyente en la pedagogía, incluso renacentista, pero unánimemente considerado espurio, la verdad. La consolación a Apolonio, que no encaja en el tono ni los métodos consolatorios auténticos del autor. Pero aunque no sean genuinas, estas obras son valiosas porque revelan cómo se leyó y amplió la tradición plutárquica en la antigüedad tardía. Conservan materiales históricos o científicos que de otro modo se habrían perdido. Y muestran la influencia del pensamiento moral de Plutarco en todo caso, como el contexto educativo medieval y humanista. Yo diría que es como lo que se decía de las obras espurias de Platón y de Aristóteles, o sea, por muchas que sean espurias, estas obras son platónicas o son aristotélicas. ¿Mm? La filología moderna distingue lo auténtico de lo oscuro mediante el análisis estilístico, doctrinales, histórico, lingüístico y por la comparación sistemática con la tradición manuscrita. Y claro, gracias a este proceso nosotros podemos saber el verdadero legado intelectual de Plutarco como la riqueza de la tradición que se formó alrededor de su nombre. Por lo tanto, igual es importante esos tratados que sean espurios, ¿no? Así que eso con respecto a este personaje que es un conjunto de personajes en realidad que se llama el pseudo Plutarco, muchachos. Y bueno, así terminamos entonces la vida y obra de Plutarco. La verdad es que es un filósofo, muchachos, interesantísimo. Interesantísimo. Para mí fue un verdadero descubrimiento y una tremenda lástima no haberlo descubierto antes, porque cuando uno lo lee, o sea, se nota que es platónico, se nota que es platónico, pero lo que incorpora como platónico, nosotros lo podemos ver como si fuera un Platón romano. Yo diría que es como eso, ¿no? Un Platón romano que junta la tradición griega con la romana y me parece fantástico. O sea, las vidas paralelas, por ejemplo, chicos, cuando ustedes la lean y cuando nosotros la veamos aquí en el podcast, es de una riqueza pero infinita. O sea, a mí me fascinó, me fascinó. La leí varias veces las biografías y uno siempre va a encontrar algo, como en todas las biografías. Yo, por lo menos a mí me gusta mucho el género de las biografías, me encanta.
Y uno nunca, o sea, sí los lee con el ánimo de historicidad, ¿no es cierto? De ver, de ser preciso, a uno le gusta la rigurosidad también del historiador, eso también es fascinante, es un aspecto muy bueno a considerar, pero también cuando nosotros sacamos lecciones morales, ¿no? Eso también es interesante. Em, y en cuanto a las morales, bueno, son verdaderos tratados son verdaderas lecciones, ¿no? También son verdaderas lecciones morales. A mí me recuerda mucho a Séneca, fíjense. Cuando uno lee a Séneca es como leer un profesor de moral, es un profesor que está ahí al lado tuyo aleccionándote todo el tiempo. Y con Plutarco es es muy parecido lo que el dejo de dar estos consejos, ¿no? Y con unos ejemplos, pero abundantes sobre Grecia, sobre Roma, tratando de apoyar sus puntos por medio de ejemplos, de anécdotas, etcétera. La verdad es que un libro, o sea, la obra de Plutarco es una obra, muchachos, imperdible. No se la pueden perder. Los dejo invitados para el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Caramillo Hernández, El Chico Tesla, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte. Uh -huh.